Pedaleo despacio, demasiado despacio para ser sospechoso, lo suficientemente lento para que él piense que puede alcanzarme fácilmente si quiere. El camino se estrecha entre los árboles. Puedo sentir cómo la gravilla cruje bajo las ruedas de mi bicicleta. Cada sonido parece amplificado, el viento entre las hojas, mi propia respiración, sus botas golpeando el suelo mientras camina a mi lado. Él sonríe. Dice algo en alemán que suena como un cumplido, algo sobre mi cabello, o mis ojos. No importa realmente, solo importa que siga caminando, que siga pensando que esto es un encuentro casual, una chica joven, un soldado amable ofreciendo ayuda. Yo sonrío también. Tengo 14 años y mi sonrisa todavía funciona como la de una niña. Eso es importante. Eso es lo que hace que todo esto sea posible. La bicicleta cruje un poco bajo mi peso. Es vieja, la pintura azul está descascarada en el manubrio donde mis manos la han sujetado miles de veces. Pero rueda bien, las ruedas están engrasadas, silenciosa cuando necesito que sea silenciosa. Él pregunta a dónde voy. Le respondo en holandés simple, mezclado con algunas palabras en alemán mal pronunciadas, lo suficiente como para que entienda que no hablo su idioma bien. Eso también es importante, hacerme pequeña, hacerme torpe, hacerme inofensiva. El bosque está cerca, 50 metros más adelante, tal vez menos. Ahí es donde el camino se vuelve completamente invisible desde la carretera principal, donde los árboles son lo suficientemente densos como para esconder lo que está a punto de pasar. Él sigue hablando. Su voz es amable, casi paternal. Me pregunta si tengo frío, si necesito que alguien me acompañe a casa. Es tarde, dice. No es seguro para una chica joven estar sola. La ironía me golpea, pero no la muestro en mi cara. Solo sigo sonriendo, sigo empujando los pedales, despacio, constante. Mi hermana está esperando más adelante, entre los árboles, con la pistola que robamos hace 3 semanas, envuelta en una tela oscura, cargada. Esto no debería estar pasando. Una niña en una bicicleta no debería estar haciendo esto. No debería estar llevando a un hombre hacia su muerte. No debería saber cómo hacerlo parecer accidental, casual, inocente. Pero lo estoy haciendo. Mi nombre es Freddy Overstegen. Tengo 14 años. Acabo de empezar a menstruar hace 6 meses. Todavía me emocionan las cosas estúpidas que emocionan a las niñas de mi edad. Canciones, vestidos bonitos cuando los veo en escaparates, y en los próximos 10 minutos voy a ayudar a matar a un hombre. No porque quiera, no porque disfrute, sino porque alguien tiene que hacerlo. Y resulta que las niñas en bicicleta son perfectas para este trabajo. Nadie sospecha de una niña en bicicleta. No nací para esto, obviamente. Nadie nace para esto. Nací en Haarlem, Holanda, el 6 de septiembre de 1985, en una familia obrera que no tenía mucho dinero, pero que tenía principios firmes que defendía sin importar el costo. Mi madre, Trinche van der Molen, era comunista. No del tipo que solo hablaba en reuniones y ponía carteles en paredes. Del tipo que actuaba, que escondía refugiados judíos en nuestra casa pequeña cuando las deportaciones comenzaron, que compartía nuestra comida escasa con extraños porque era lo correcto. Nuestra casa siempre estaba llena, demasiado llena. Gente que llegaba de noche con maletas pequeñas y caras aterradas. Familias enteras apretadas en nuestro ático durante días o semanas. Niños que lloraban bajito porque sabían que hacer ruido era peligroso. Adultos que miraban por las ventanas con cortinas cerradas, esperando botas que golpearan nuestra puerta. Yo crecí pensando que eso era normal, que todas las casas tenían extraños escondidos en armarios y áticos, que todo el mundo dividía su pan en porciones más pequeñas para alimentar bocas adicionales, que era normal dormir 3 en una cama para que otros pudieran tener un lugar donde acostarse. Mi hermana Truz era 3 años mayor que yo, nacida en 1923, más audaz, más segura de sí misma, el tipo de persona que nunca dudaba una vez que tomaba una decisión. Yo la seguía a todas partes desde que tengo memoria. Hacía lo que ella hacía, creía lo que ella creía,
confiaba en su juicio más que en el mío propio. Cuando los alemanes ocuparon Holanda en mayo de 1940, yo tenía 14 años y medio. Recuerdo ese mayo con una claridad extraña. Cómo cambió todo en 5 días. Los bombardeos, el sonido de aviones que nunca habíamos escuchado antes, el humo sobre Rotterdam, los rumores que corrían por las calles más rápido que las verdades. Y luego la rendición. Holanda capitulando. Los alemanes marchando por nuestras calles como si ya les pertenecieran. Vi cómo todo cambiaba en semanas. Las banderas primero. Naranja desapareciendo. Rojo con negro y blanco apareciendo en todos los edificios oficiales. Luego los uniformes, por todas partes. En esquinas, en cafés, en parques donde solíamos jugar. Las reglas nuevas llegaban constantemente, impresas en carteles, anunciadas en radios. Judíos no pueden poseer negocios. Judíos no pueden enseñar en escuelas. Judíos no pueden ir a cines, ni teatros, ni piscinas públicas. Y luego las estrellas, obligatorios, amarillas, cosidas en la ropa para que todos pudieran ver, señalar, saber. Vi cómo nuestros vecinos judíos desaparecían gradualmente, no todos a la vez, de forma escalonada. Una familia esta semana, otra familia el mes siguiente. Casas que quedaban vacías con puertas abiertas como bocas sorprendidas. Pertenencias dejadas como si la gente hubiera salido solo por un momento y planeara regresar, pero no regresaban. Fue en el otoño de 1940 cuando Hannie Schaft apareció en nuestra casa por primera vez. Tenía 19 años, pero parecía mayor, más seria. Cabello rojo brillante que trataba de esconder bajo sombreros oscuros y pañuelas. Ojos que te evaluaban constantemente, calculando si podía confiar en ti, cuánto podía decirte, qué podías manejar. Vino porque alguien en los círculos de resistencia le había dicho que nuestra madre escondía judíos, que éramos confiables políticamente, que tal vez, solo tal vez, podíamos ayudar con algo más activo que solo proporcionar escondites. Se sentó en nuestra cocina pequeña esa primera noche, la mesa donde comíamos cada día, donde yo hacía mi tarea de escuela, donde habíamos compartido miles de comidas normales antes de que el mundo se volviera loco. Hannie habló con mi madre durante horas. Yo escuchaba desde el pasillo, fingiendo hacer otra cosa pero atenta a cada palabra. No entendía todo lo que decían. Hablaban en códigos a veces. Palabras como objetivos y eliminación y trabajo especial. Pero entendía lo suficiente para saber que no estaban hablando solo de esconder gente. Estaban hablando de pelear, activamente, violentamente si era necesario. Cuando Hannie finalmente se fue esa noche, saliendo por la puerta trasera en la oscuridad completa, mi madre nos llamó a Trus y a mí. Nos sentamos en esa misma mesa, bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno porque la electricidad se cortaba constantemente. Mi madre nos miró a los ojos, primero a Trus, luego a mí. Su expresión era seria de una forma que nunca había visto antes. Van a preguntarles si quieren ayudar de verdad, dijo. No solo esconder gente, trabajo más directo, más peligroso. Hizo una pausa, dejó que eso se asentara. No tienen que decir que sí. Nadie aquí las va a juzgar si dicen que no. Ustedes son jóvenes. Tienen derecho a querer sobrevivir esta guerra sin involucrarse más de lo necesario. Pero yo podía ver en sus ojos que esperaba que dijéramos que sí, que la habíamos criado lo suficientemente bien como para que no pudiéramos hacer otra cosa. Pero si dicen que sí, continuó, entiendan lo que significa. No va a ser romántico, no va a ser como las historias, va a ser feo, va a ser aterrador, y va a cambiarlas de formas que no puedo explicar completamente porque nunca lo que he hecho yo misma. Trus habló primero. Por supuesto, siempre más valiente que yo, más decidida. Quiero ayudar, lo que sea que necesiten. Luego mi madre me miró a mí, esperando, sin presionar, pero claramente esperando. Yo tenía 14 años. Debería haber dicho que no. Debería haber sido inteligente.
debería haber entendido que lo que estaba aceptando era algo de lo que nunca podría regresar. Yo también, dije. Ayudaré. No entendía realmente lo que estaba aceptando. No podía entenderlo, porque no había hecho nada aún. No había visto nada aún. No sabía cómo se sentía. Pero confié en mi madre, y confié en Truls, y pensé que cualquier cosa era mejor que quedarse sentada viendo cómo el mundo se quemaba sin hacer nada. Hani volvió una semana después, esta vez con un hombre que se presentó solo como Franz, sin apellido, sin detalles personales, solo Franz, y ni siquiera esperaba que le diéramos nuestros nombres completos. Nos sentamos en nuestra sala, cortinas cerradas, voces bajas aunque nuestros vecinos más cercanos estaban lo suficientemente lejos como para no escuchar. Nos hicieron preguntas, muchas preguntas. ¿Podíamos mantener secretos absolutos? Incluso bajo presión, incluso si nos amenazaban. ¿Teníamos miedo de los alemanes? ¿Nos aterraba la idea de hacer cosas que podrían resultar en arresto, tortura, ejecución? Dijimos que no teníamos miedo, que podíamos guardar secretos, que éramos fuertes. Mintiendo, por supuesto. Estaba aterrada, pero no iba a admitirlo frente a Truls. No iba a ser la hermana débil, la que decía que no podía manejar las cosas que su hermana mayor sí podía. Franz explicó cómo funcionaría al principio. Empezaríamos con cosas pequeñas, cosas relativamente seguras. Entregar mensajes entre células de resistencia que no podían comunicarse directamente. Distribuir propaganda clandestina. Ayudar a mover armas o explosivos de un escondite a otro. ¿Y si eso va bien?, dijo, mirándome directamente con ojos que habían visto demasiado. Si demuestran que pueden manejar la presión, si no cometen errores estúpidos, entonces tal vez algo más. No especificó qué era algo más, pero yo ya lo sabía. Podía verlo en la forma en que Hani lo miraba, en la forma en que mi madre había preparado esa conversación días antes. Estaban hablando de matar gente, de asesinato, de eliminación de objetivos. Llámalo como quieras. Pero era eso. Nos dieron bicicletas 2 días después. No nuevas, viejas, usadas, con pintura descascarada y asientos desgastados. El tipo exacto de bicicletas que miles de chicas holandesas usaban todos los días para ir a la escuela, al mercado, a casa de amigas. La mía era azul, o había sido azul originalmente. Ahora era más bien gris azulado con parches de óxido donde la pintura se había desgastado completamente. Crujía un poco cuando pedaleabas, pero las ruedas giraban suave, la cadena estaba bien engrasada, funcionaba perfectamente. La bicicleta es su mejor herramienta, dijo Hani mientras nos enseñaba cómo esconder cosas en los marcos huecos. Mejor que cualquier arma, mejor que cualquier documento falso. Ella misma tenía una, roja, igualmente vieja, igualmente común. Nadie sospecha de una chica en bicicleta, continuó. Pueden moverse libremente por la ciudad cuando otros están restringidos. Pueden cubrir grandes distancias sin levantar sospechas. Pueden llevar cosas escondidas en lugares donde los alemanes no suelen buscar. Y si algo sale mal, pueden alejarse pedaleando sin que parezca que están huyendo. Solo una chica con prisa por llegar a casa. Tenía razón en todo. En una Holanda ocupada llena de controles de identidad y restricciones de movimiento y toque de queda, las bicicletas eran una de las pocas libertades que quedaban. Todo el mundo las usaba. Niños yendo a la escuela, adultos yendo al trabajo, ancianos yendo al mercado. Eran tan comunes que se volvían invisibles. Mi bicicleta se convirtió en mi identidad más importante que mi nombre, más importante que mi cara. Cuando la gente me veía, procesaban chica joven en bicicleta azul y luego dejaban de prestar atención. Sus cerebros categorizaban y descartaban. No amenaza, no interesante, no importante. Exactamente lo que necesitábamos. Las primeras semanas fueron exactamente lo que Franz había prometido. Trabajo pequeño, relativamente seguro, mensajes principalmente. Pequeños rollos de papel con escritura codificada,
escondidos en el marco hueco de mi bicicleta, entregados en direcciones específicas a horas específicas a personas cuyas caras memorizaba, pero cuyos nombres nunca conocía. Pedalear por las calles de Harlem con propaganda ilegal escondida en la canasta, panfletos que llamaban a la resistencia, que compartían noticias reales que la radio controlada por alemanes no transmitía, que recordaban a la gente holandesa que todavía éramos nosotros, no ellos. Los escondía debajo de pan, o verduras, o ropa, cosas normales que una chica llevaría. Y cuando los soldados alemanes en los controles miraban dentro de mi canasta, veían exactamente eso: pan, verduras, normalidad, y me dejaban pasar. Era emocionante de una forma enfermiza. Cada vez que pasaba un control sin ser descubierta, sentía una oleada de algo que no podía nombrar, no exactamente placer, más bien una mezcla de alivio y orgullo y triunfo oscuro. Lo estaba logrando. Estaba engañando a hombres con armas y poder. Estaba siendo útil, pero también sabía que esto era solo preparación, entrenamiento. Franz nos estaba probando, verificando si podíamos manejar la presión antes de pedirnos que hiciéramos algo mucho peor. Los controles se volvieron rutinarios. Aprendí a sonreír en el momento correcto, a parecer ligeramente aburrida o ligeramente nerviosa, pero no demasiado de ninguna, a responder preguntas con información que era completamente verdadera, pero completamente inútil. ¿A dónde vas? A casa de mi tía. ¿Qué llevas? Pan que compré en el mercado. ¿Vives cerca? Sí, a 5 minutos. ¿Estudias? Sí, en la escuela secundaria cuando está abierta. ¿Verdad? 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 Y mentira debajo de cada verdad. Truus era mejor en esto que yo al principio. Más natural, más confiada. Yo todavía me ponía nerviosa cada vez. Mi corazón latía demasiado rápido. Mis manos sudaban en el manubrio, pero mejoré. Tuve que mejorar, porque si no mejoraba, me atraparían. Y si me atrapaban, todos los demás estarían en peligro también. El verdadero trabajo, el trabajo que cambiaría todo, llegó 3 meses después de nuestro reclutamiento. Era febrero de 1941. Hacía frío, nieve sucia en las calles, el tipo de frío que te calaba los huesos sin importar cuánta ropa usaras. Hanny nos llevó a caminar a Truus y a mí, no en la ciudad donde cualquiera podía escuchar, al bosque en las afueras, lejos de oídos, lejos de ojos curiosos. Caminamos en silencio durante 20 minutos, solo el sonido de nuestras botas crujiendo en la nieve, nuestro aliento formando nubes en el aire helado. Finalmente, cuando estábamos lo suficientemente profundo en el bosque, Hanny se detuvo, se volteó hacia nosotras. Su expresión era seria de una forma que no había visto antes. Hay hombres en posiciones de poder que están facilitando activamente el exterminio de judíos, dijo sin preámbulo. Colaboradores holandeses, policías que entregan a gente escondida, informantes que dan nombres y direcciones por dinero, oficiales alemanes que organizan los transportes a los campos. Hizo una pausa, verificando nuestras reacciones. Algunos de estos hombres no pueden ser detenidos por vías legales. No hay sistema de justicia que funcione. Los alemanes los protegen. El gobierno de Vichy los protege. Así que tenemos que manejarlos de otra forma. Yo sabía a dónde iba esto. Podía sentirlo en mi estómago. Pesado, frío. Truous preguntó directamente. Siempre directa. ¿Quieres que los matemos? Hanny la miró. Quiero saber si estarían dispuestas, si se les pidiera, si fuera absolutamente necesario, si no hubiera otra opción. ¿Cómo? Pregunté. Mi voz sonaba pequeña en el bosque silencioso. Hay varios métodos, dijo Hanny, pero ustedes dos serían perfectas para uno en particular. Son jóvenes, bonitas a su manera, parecen completamente inofensivas. Los hombres confían en chicas jóvenes. Bajan la guardia. Se dejan seducir por la idea de ayudar a una niña perdida o asustada. Y en ese momento de vulnerabilidad, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El resto estaba claro. Truus dijo que sí casi inmediatamente. Por supuesto que lo hizo.
mi hermana mayor, siempre más valiente, siempre más decidida, siempre segura de que lo que hacíamos estaba justificado. Luego Hani me miró a mí, esperando. Yo tenía 14 años y 3 meses. Debería haber estado preocupándome por exámenes escolares, por si algún chico me gustaba, por cosas estúpidas y normales que las niñas de mi edad deberían poder preocuparse. En cambio, estaba parada en un bosque congelado considerando seriamente si estaba dispuesta a matar seres humanos, a atraerlos, a engañarlos, a llevarlos hacia su muerte usando mi cara joven y mi sonrisa inocente como carnada. ¿A quiénes?, pregunté. ¿A quiénes tendríamos que matar? Colaboradores confirmados, dijo Hani. Gente cuyas acciones han resultado directamente en muertes. No gente inocente. No gente que solo está tratando de sobrevivir. Gente que activamente elige ayudar a los nazis, que entrega judíos, que tortura prisioneros, que merece lo que le pasaría. Eso ayudó de alguna forma. No mucho, pero un poco. Sí, dije finalmente. Si es necesario, si no hay otra forma, lo haré. Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba, como si una parte de mí ya hubiera tomado la decisión antes de que mi mente consciente la procesara. Hani asintió, como si hubiera esperado esa respuesta, como si ya supiera que diríamos que sí. Bien, entonces necesitan entrenamiento real. El entrenamiento comenzó la semana siguiente, no extensivo. No teníamos tiempo ni recursos para entrenamiento militar apropiado, pero lo suficiente como para no matarnos a nosotras mismas por accidente. Franz nos llevó al mismo bosque. Nos enseñó cómo sostener una pistola, una Walter PPK pequeña, robada de un oficial alemán meses atrás, compacta, fácil de esconder, suficiente para matar a corta distancia, cómo sostenerla con ambas manos para estabilizar, cómo apuntar, cómo respirar, cómo apretar el gatillo suavemente en lugar de jalar. Practicamos disparando a árboles. El retroceso me sorprendió la primera vez, más fuerte de lo que esperaba. El sonido también, incluso en el bosque abierto, era ensordecedor. Me hizo saltar. Acostúmbrense al sonido, dijo Franz. Acostúmbrense a la sensación, porque cuando lo hagan de verdad, no pueden vacilar, no pueden temblar, no pueden pensar demasiado, solo tienen que hacerlo. También nos entrenaron en el otro aspecto, el lado humano, cómo acercarse a hombres, qué decir, cómo sonreír, cómo lucir perdida o confundida o asustada, dependiendo de lo que funcionara mejor con el objetivo específico. Cómo usar nuestra juventud como arma, porque los hombres subestimaban a las chicas jóvenes. Veían niñas que necesitaban ayuda, no amenazas. Cómo identificar buenos lugares para emboscadas, caminos aislados, bosques densos cerca de rutas regulares, lugares donde un cuerpo no sería encontrado inmediatamente, donde gritos no serían escuchados, y lo más importante, aunque lo menos discutido, cómo vivir con ello después. No va a ser fácil, dijo Franz en nuestro último entrenamiento antes de la primera operación real. Matar a alguien cambia algo fundamental dentro de ti, incluso cuando es necesario, incluso cuando la persona absolutamente lo merece, incluso cuando saben las razones y creen en ellas completamente. Nos miró a ambas, a mí y a Truz, 2 chicas, 14 y 17. Van a tener que encontrar formas de procesarlo, de vivir con ello, de seguir siendo personas después. No tengo consejos buenos sobre cómo hacerlo. Solo sé que es posible y que tienen que intentarlo. No entendí realmente lo que quería decir. No hasta después. No hasta que lo hice por primera vez y sentí como algo dentro de mí se rompía de una forma que nunca sanaría completamente. El primer objetivo fue un policía holandés. No nos dieron su nombre, solo una descripción física, ubicación donde trabajaba, rutinas que seguía, razones por las que necesitaba ser eliminado. Había estado entregando familias judías escondidas a los alemanes. Docenas de familias en los últimos 6 meses. Lo hacía sistemáticamente, buscaba activamente, investigaba rumores y, cuando encontraba gente escondida,
Los entregaba personalmente, no por ideología, no porque creyera en la causa nazi, por dinero. Los alemanes pagaban recompensas por cada judío entregado, y él necesitaba el dinero, así que vendía vidas humanas, niños, ancianos, familias enteras, por suficiente dinero como para mejorar su estilo de vida. Eso hizo que fuera más fácil de alguna forma, saber que no era solo un engranaje en una máquina, que estaba eligiendo activamente hacer esto, que se beneficiaba directamente del sufrimiento que causaba. Truls y yo fuimos juntas. Hani también vino, pero se quedaría escondida hasta el momento correcto. Nosotras seríamos la carnada, la distracción, las caras inocentes que bajarían su guardia. Encontramos al hombre caminando a casa después de su turno en la estación de policía. Era tarde, casi las 9 de la noche. Las calles estaban vacías debido al toque de queda que comenzaba a las 10. Yo iba en mi bicicleta azul, pedaleando despacio por la misma calle que él caminaba. Truls iba a pie, algunos metros adelante de mí. Cuando pasamos cerca de él, Truls fingió tropezar, un pequeño grito, cayendo al suelo, sus libros escolares, prestados solo para esta operación, esparciéndose por la acera. El hombre se detuvo. Por supuesto que se detuvo. Un policía ayudando a una chica joven que se había caído. Exactamente el tipo de cosa que haría en público para mantener apariencias. Yo me bajé de mi bicicleta. Me acerqué también. 2 chicas, confundidas, agradecidas por la ayuda. Él nos ayudó a recoger los libros. Preguntó si Truls estaba herida, si necesitábamos que alguien nos acompañara a casa. Era tarde, dijo. No era seguro para chicas jóvenes estar afuera solas. La ironía era tan gruesa que casi me ahogo en ella, pero mantuve mi cara inocente, mi sonrisa agradecida. Truls explicó que estábamos tratando de llegar a casa de nuestra tía, pero nos habíamos perdido. ¿Conocía la calle? ¿Estaba lejos? Él dijo que sí, que conocía la calle, que estaba un poco lejos para caminar a esta hora, que podía mostrarnos un atajo a través del parque. Perfecto, exactamente lo que necesitábamos. Aislamiento, oscuridad, un lugar donde nadie nos vería. Caminamos con él hacia el parque. Yo empujaba mi bicicleta a mi lado, el metal frío bajo mis manos. Truls seguía haciéndole preguntas sobre la ciudad, sobre su trabajo, manteniéndolo distraído, manteniéndolo enfocado en ser útil y amable. El parque estaba completamente oscuro, sin farolas funcionando debido a los apagones, sin gente porque nadie salía después del anochecer si podía evitarlo, solo árboles creando sombras más oscuras contra el cielo oscuro. Hani apareció detrás de nosotras, tan silenciosa que ni siquiera la escuché acercarse. Solo de repente estaba ahí, materializada de la oscuridad. El hombre se dio vuelta, confundido, empezando a entender que algo estaba mal, que esto no era lo que pensaba que era. Abrió la boca, tal vez para gritar, tal vez para preguntar qué estaba pasando. Hani disparó, 2 veces, rápido, profesional. El sonido era más fuerte de lo que recordaba de la práctica, incluso con el supresor improvisado que hacía el arma menos ruidosa. No silenciosa como en las películas, solo menos obvia. El hombre cayó, no de forma dramática, no como en películas donde la gente vuela hacia atrás o se agarra el pecho. Solo sus piernas dejaron de funcionar y se desplomó, como un títere al que le cortaron los hilos. Hubo un sonido, algo entre un jadeo y un gemido, y luego silencio. Hani se arrodilló, verificó su pulso, asintió. Muerto, nos miró. Váyanse, ahora, sepárense. Tomen rutas diferentes a casa. No corran. Caminen normalmente, como si nada hubiera pasado. Monté mi bicicleta. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el manubrio. Tenía que apretar con fuerza solo para mantener el control. Pedalé. No rápido, no lento, normal. Como 1000 veces antes, como si solo fuera una chica volviendo a casa antes del toque de queda. Pasé 2 controles alemanes en el camino. En ambos tuve que detenerme, mostrar identificación,
responder preguntas sobre a dónde iba. Y lo hice. Sonreí, respondí. Actué completamente normal, mientras en mi cabeza todo lo que podía ver era ese hombre cayendo. El sonido, el silencio después. Cuando finalmente llegué a casa, eran casi las 10. Mi madre estaba despierta, sentada en la cocina, esperando. Me miró cuando entré. Vio algo en mi cara, en mis ojos, en la forma en que me movía. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, mentí. Ella no insistió, solo asintió. Me preparó té caliente que no quería, pero bebí de todas formas porque era algo que hacer. Algo normal, algo que conectaba este momento con momentos antes cuando todo era diferente. Fui a mi habitación. Me senté en mi cama, la misma cama donde había dormido desde que era niña pequeña, rodeada de las mismas cosas, mis libros, mi muñeca vieja que ya no jugaba pero que guardaba, el espejo agrietado donde me miraba cada mañana, todo igual, todo diferente. Esperé sentir algo, culpa, horror, arrepentimiento, las cosas que pensé que sentiría después de estar involucrada en matar a alguien, pero solo sentía entumecimiento, como si hubiera visto algo que le pasó a otra persona, como si Freddy, que ayudó a matar a un hombre, y Freddy sentada en esta cama fueran dos personas completamente diferentes. Esa noche no dormí. Me acosté en la oscuridad con los ojos abiertos, escuchando los sonidos normales de la casa, mi madre moviéndose en su habitación, Truz en la litera de arriba, el viento contra las ventanas, y reproduciendo todo en mi cabeza una y otra vez. Los disparos, el cuerpo cayendo, el silencio. Pensé que me acostumbraría, que la segunda vez sería más fácil, que eventualmente se volvería rutinario. Estaba equivocada. Nunca se volvió más fácil, solo se volvió más familiar. La segunda vez fue 2 semanas después. Un oficial alemán joven, tal vez 25 años. Trabajaba en las oficinas que procesaban las deportaciones. Organizaba los trenes, las listas, la logística de mover miles de personas hacia los campos. Esta vez fui yo quien tuvo que acercarse. Truz estaría la que dispararía. Yo solo tenía que atraerlo, llevarlo al lugar correcto, hacer que confiara en mí. Lo encontré saliendo de su oficina al final del día. Fingí estar perdida, buscando una dirección que no existía. ¿Podía ayudarme? Él se detuvo. Por supuesto que se detuvo. Yo tenía 14 años con cara que parecía más joven, completamente inofensiva. Habló en alemán mezclado con holandés malo, tratando de ser útil, preguntando exactamente dónde necesitaba ir. Le expliqué con mi holandés simple, añadiendo palabras en alemán mal pronunciadas para parecer que estaba haciendo un esfuerzo. La dirección ficticia estaba lejos. ¿Podía mostrarme? Estaba oscureciendo. Tenía miedo de perderme más. Él dijo que sí, que podía caminar conmigo parte del camino, asegurarse de que fuera en la dirección correcta. Caminamos juntos, yo empujando mi bicicleta azul, él a mi lado, hablando, siendo amable, preguntando sobre mi escuela, mi familia, cosas normales que un adulto preguntaría a una niña, y todo el tiempo yo sabía lo que iba a pasar. Sabía que estaba caminando con un hombre hacia su muerte, que cada paso lo acercaba más a dejar de existir. Pensé que iba a vomitar. Mi estómago se retorcía, pero seguí sonriendo, seguí respondiendo preguntas, seguí actuando. Truz estaba esperando en el lugar acordado, un callejón estrecho entre edificios donde almacenaban basura, oscuro, aislado, perfecto para lo que necesitábamos. Cuando lo hizo, cuando escuché los disparos, algo dentro de mí se rompió de una forma nueva, porque había caminado con ese hombre, había escuchado su voz hablando de cosas mundanas, había visto que sonreía cuando mencioné mi escuela, había visto que era una persona real con pensamientos y sentimientos y vida propia. Sí, trabajaba organizando deportaciones. Sí, era parte de la máquina que mataba gente, pero también era humano, y yo lo había llevado a su muerte. Esa distinción entre hacer algo necesario y hacer algo que puedes vivir con se volvió más y más difícil de mantener. Esa noche vomité, en el baño de casa, tratando de ser silenciosa,
tratando de que mi madre no escuchara y se preocupara. Pero a la mañana siguiente, cuando Franz vino a preguntar si estábamos bien, si podíamos seguir haciendo esto, dije que sí, porque alguien tenía que hacerlo. Y si nosotras no lo hacíamos, ¿quién? ¿Los hombres en la resistencia que eran demasiado visibles? ¿Demasiado obvios? ¿Que no podían acercarse a objetivos de la misma forma que dos chicas jóvenes podían? Así que seguimos, Truz y yo, mes tras mes, año tras año. Se volvió algo que hacíamos, no rutina exactamente, nunca se sintió rutinario, pero familiar, un tipo específico de trabajo que sabíamos cómo hacer. Cada pocas semanas nos darían un objetivo, nombre o descripción, ubicación, rutinas, razones por las que necesitaba ser eliminado, y nosotras planeábamos, estudiábamos, esperábamos el momento correcto, y luego lo hacíamos. Siempre el mismo método básico, una de nosotras en la bicicleta, pareciendo perdida o asustada o necesitando ayuda, la otra escondida, con el arma, confianza, aislamiento, muerte. Aprendí a no pensar demasiado durante, a apagar ciertas partes de mi cerebro, a convertirme en solo un cuerpo ejecutando movimientos que había practicado. Pedal, sonríe, habla, camina, espera, aléjate. No pienses en sus caras, no pienses en que tenían nombres, familias, vidas más allá de lo que te dijeron. Solo haz el trabajo, solo sobrevive, solo vuelve a casa, y luego en casa, lavarse las manos, comer cena, fingir normalidad, fingir que eras la misma persona que había sido esa mañana. Mi bicicleta se convirtió en extensión de mí misma de formas extrañas. La conocía tan perfectamente como conocía mi propio cuerpo. Cada crujido significaba algo específico. Cada sonido me decía exactamente qué estaba pasando mecánicamente. El chirrido en la rueda trasera significaba que necesitaba más grasa. El clic en la cadena significaba que se estaba saliendo ligeramente del engranaje. El crujido en el asiento significaba que el resorte se estaba aflojando de nuevo. La mantenía obsesivamente, limpia, engrasada, ajustada, porque mi vida literalmente dependía de que esa bicicleta funcionara perfectamente. Si se rompía en el momento equivocado, si la cadena se salía cuando necesitaba alejarme rápido, si una llanta se ponchaba cuando estaba siendo perseguida, no era solo transporte, era herramienta, era disfraz, era escape, era todo. Otras chicas de mi edad estaban preocupadas por cosas normales de adolescentes. Las veía en la escuela cuando todavía estaba abierta, hablando de chicos, de bailes que ya no pasaban, de ropa que ya no podían comprar, de películas que ya no podían ver, y yo me sentaba ahí escuchando, fingiendo que me importaba, fingiendo que mi mayor preocupación también era si algún chico me gustaba o qué vestido usaría si alguna vez hubiera otra fiesta. Pero en mi cabeza estaba repasando rutas de escape, memorizando descripciones de objetivos, calculando tiempos y distancias y riesgos. Era surrealista, vivir dos vidas completamente separadas y mutuamente exclusivas. La chica en la escuela que fingía ser normal, la chica en la bicicleta que ayudaba a matar gente. A veces me preguntaba cuál era la actuación, cuál era la real, si todavía había una Freddy real en algún lugar debajo de todas las capas de pretensión. Los controles alemanes aumentaron gradualmente. 1941, 1942, 1943, cada año peor que el anterior. Las inspecciones se volvieron más rigurosas, más exhaustivas, más paranoicas. Empezaron a buscar más cuidadosamente, a desarmar bicicletas en busca de contrabando escondido, a hacer más preguntas personales, a verificar identificaciones contra listas que parecían crecer cada semana. Cada vez que me detenían en un control, sentía mi corazón acelerarse hasta que pensaba que explotaría. Pero había aprendido a controlar mi respiración, a mantener mis manos quietas, a sonreír de la forma correcta. No demasiado amigable, no demasiado nerviosa. Solo apropiadamente cautelosa como cualquier chica joven estaría con soldados alemanes. Y siempre pasaba, siempre, porque seguía siendo solo una chica, en una bicicleta, yendo a algún lugar mundano,
sin amenaza visible. Nunca sospechaban. Ni una sola vez en 3 años me detuvieron por algo más que verificación rutinaria. Pero hubo momentos cercanos que todavía me hacen temblar cuando los recuerdo. Una vez, un soldado alemán me detuvo literalmente 5 minutos después de una operación. Todavía estaba temblando internamente. Todavía podía escuchar los disparos en mi cabeza. Acababa de alejarme de un cuerpo que todavía estaba caliente. Y ahí estaba este soldado. Joven, tal vez 20 años. Sonriente, amigable. Preguntó a dónde iba. Le dije. Casa después de visitar a una amiga. Preguntó de dónde venía. Mentí. Nombre de una calle 3 cuadras en dirección opuesta. Me miró. Largo tiempo. Demasiado largo, estudiando mi cara, mis ojos, buscando algo. Mi mano en el manubrio temblaba ligeramente. No podía controlarla. ¿Podía verla temblar? ¿Notaba que algo estaba mal? «Tienes frío», dijo finalmente en alemán. Asentí. «Sí, mucho frío. Es invierno. No tengo guantes». Me dejó ir, pero tuve que pedalear despacio, con calma, cuando cada fibra de mi ser gritaba que huyera, que pedaleara tan rápido como pudiera hasta estar a kilómetros de distancia. Otra vez encontraron un cuerpo más rápido de lo planeado. Alguien pasó por el callejón antes de lo que esperábamos. Escuché sirenas mientras todavía estaba a solo 2 cuadras de distancia. Vi soldados alemanes corriendo hacia el lugar. Escuché silbatos, gritos, urgencia, y seguí pedaleando. Normal, tranquila, como si fuera solo otra chica en otra bicicleta yendo a casa en otro día normal. Pasé justo al lado de ellos mientras corrían en dirección opuesta, tan cerca que uno casi chocó conmigo. Gritó algo sobre tener cuidado. Siguió corriendo. Ninguno me miró 2 veces. Ninguno consideró que la chica joven en la bicicleta azul pudiera tener algo que ver con el cuerpo que acababan de encontrar. Solo otra chica, en otra bicicleta, invisible por ser tan común. El peso psicológico era constante, no agudo, no dramático, solo un peso pesado y sordo que crecía un poco cada vez. Acumulativo, implacable. Dejé de dormir bien. Pesadillas cada noche. No siempre sobre los asesinatos directamente. A veces eran escenarios extraños y surrealistas. Estar atrapada en barro y no poder mover la bicicleta. Pedalear sin llegar a ningún lado. Soldados que podían ver a través de mí, que sabían. Me despertaba sudando, corazón acelerado. Tomaba minutos recordar dónde estaba, que estaba a salvo, que todavía no me habían atrapado. Dejé de reír tanto, dejé de encontrar cosas graciosas. Dejé de sentir la mayoría de emociones normales, excepto el miedo constante de bajo nivel, que se convirtió en mi estado predeterminado. Mis amigas de la escuela, en los periodos cada vez más raros cuando la escuela estaba abierta, notaban que había cambiado, que era diferente, más callada, más distante, más vacía. Me preguntaban qué pasaba, si estaba bien, si había pasado algo. Nada, decía, solo cansada, solo preocupada por la guerra como todos, solo queriendo que todo esto terminara. Y ellas aceptaban eso, porque todos estaban cansados, todos estaban preocupados, todos querían que terminara. No sabían que mi cansancio era diferente, que mi preocupación no era solo abstracta, que cargaba cosas específicas que pesaban de formas que nunca podrían entender. El secreto era absoluto, ni siquiera podía insinuarlo. Si alguien sospechaba, si alguien hacía preguntas, si alguien empezaba a notar patrones, todo el grupo estaría en peligro mortal. Así que vivía en silencio, cargando cosas que no podía compartir con nadie excepto Truz y las pocas otras personas en nuestra célula de resistencia. Y aún con ellas, no hablábamos mucho sobre cómo nos sentíamos, solo sobre logística, sobre métodos, sobre el próximo objetivo, sobre seguridad operacional, nunca sobre el costo personal, nunca sobre lo que nos estaba haciendo, nunca sobre si todavía éramos las mismas personas que habíamos sido cuando comenzamos. Vi cómo Truz cambiaba también, mi hermana mayor que siempre había sido más fuerte que yo, más segura, más capaz. Se volvió más dura, más fría. Sus ojos desarrollaron una expresión que no había estado ahí antes.
vacía de cierta forma, como si hubiera apagado partes de sí misma para poder seguir funcionando. A veces la miraba y casi no reconocía a la persona que veía. Se parecía a mi hermana, sonaba como mi hermana, pero algo fundamental había cambiado, y sabía que yo también había cambiado de la misma forma, que la gente que me había conocido antes probablemente no me reconocería ahora, no físicamente, sino en formas más profundas. Hani era diferente. Ella parecía capaz de compartimentar mejor, o tal vez solo era mejor ocultándolo, pero la vi a veces cuando pensaba que nadie miraba, la expresión en su cara cuando bajaba la guardia, y vi que ella también pagaba un precio, solo que de forma diferente. Todas estábamos siendo erosionadas, poco a poco, operación tras operación, todas pagando en partes de nosotras mismas que nunca recuperaríamos. Hubo momentos, especialmente tarde en la noche cuando no podía dormir, en que pensé en parar, en ir a Franz o Hani y decir que no podía más, que era demasiado, que alguien más tendría que hacer mi parte. Pero luego amanecía y veía otro transporte de judíos siendo cargados en trenes. Veía más vecinos desapareciendo, veía colaboradores holandeses caminando libremente por las calles, mientras la gente que habían traicionado estaba siendo asesinada en campos, y sabía que no podía parar, no mientras pudiera hacer algo, no mientras mi bicicleta y mi sonrisa y mi edad siguieran siendo útiles, no mientras hubiera objetivos que eliminar y gente que salvar. Así que seguía, día tras día, mes tras mes, año tras año. Cumplí 15 años en septiembre de 1940, 16 en 1941, 17 en 1942. Los años que deberían haber sido sobre descubrimiento, sobre crecer, sobre amor y amistad y encontrar quién era. En cambio, fueron sobre matar, sobre sobrevivir, sobre mantener secretos que pesaban más cada día. Mi madre nunca preguntaba detalles específicos. Creo que no quería saber exactamente. Sabía lo suficiente. Podía ver lo que nos estaba haciendo. Veía algo en nuestros ojos cuando Truz y yo volvíamos a casa después de operaciones. El vacío, el cansancio que no era físico, la forma en que nos movíamos como si cargáramos peso invisible. Nos abrazaba, nos alimentaba cuando había comida, nos dejaba ser normales en casa tanto como podíamos. Nos daba un lugar donde no teníamos que fingir todo el tiempo, pero no podíamos ser normales realmente. Esa capacidad se había ido, tal vez permanentemente. El trabajo cambió y evolucionó a medida que la guerra progresaba. No solo asesinatos selectivos, también sabotajes de infraestructura, voladura de puentes, corte de líneas telefónicas, ayuda a prisioneros de guerra aliados y pilotos derribados para que escaparan a través de Holanda hacia territorio más seguro. Y mi bicicleta me llevaba a todos esos trabajos. Era mi constante a través de todo, mi herramienta más confiable, mi disfraz más efectivo. La gente en ciertos círculos de resistencia empezó a hablar vagamente de una chica de la bicicleta que hacía trabajos difíciles. No sabían mi nombre, no sabían mi cara, solo que había alguien joven, alguien efectiva, alguien que usaba una bicicleta. Eso me aterraba. Ser conocida, incluso anónimamente, era peligroso. Significaba que los alemanes podrían empezar a buscar específicamente, a notar patrones, a poner atención extra a chicas en bicicletas. Cambié mi bicicleta varias veces por precaución, diferentes colores, diferentes estilos, verde, negra, gris, para no crear una imagen mental demasiado específica. Pero siempre era una bicicleta, siempre ese método fundamental, porque funcionaba, una y otra vez, funcionaba. Las pérdidas llegaron eventualmente, como sabíamos que llegarían. Gente de nuestro grupo capturada, torturada para información, ejecutada cuando no hablaban o después de que daban lo que sabían. Cada pérdida dolía, pero seguíamos, porque parar significaba que habían muerto por nada. Hani fue capturada en marzo de 1945, solo semanas antes del fin de la guerra. La reconocieron a pesar de que siempre teñía o cubría su cabello rojo distintivo. Alguien la delató, o tal vez solo fue mala suerte. La torturaron exhaustivamente,
Querían nombres, querían toda la red, querían cada detalle de cada operación. Ella no dio nada, ni un solo nombre, ni una sola ubicación, ni un solo detalle que pudiera poner a alguien más en peligro. La ejecutaron poco después, 24 años, toda una vida por delante que nunca viviría. Cuando escuché la noticia, me senté en mi habitación, la misma habitación donde había crecido, y lloré, no solo por Hani, sino por todo, por todos, por cada cosa horrible que había visto y hecho, por cada parte de mí que se había perdido en el proceso. Truls entró, se sentó a mi lado en silencio, esperó. Después de un tiempo, dejé de llorar. Me sequé la cara. ¿Sigues dispuesta a continuar?, preguntó. Sí, dije. ¿Tú? Sí. Y así lo hicimos, hasta el final, hasta mayo de 1945, cuando finalmente Alemania se rindió, cuando los aliados liberaron Holanda, cuando todo terminó oficialmente. Recuerdo ese día con claridad extraña. Mayo 5, 1945. Las calles llenas de gente celebrando, llorando de alegría, abrazándose. Banderas holandesas ondeando en todas partes, música, risas. Alivio puro y sin filtrar. Yo estaba parada en la calle con mi bicicleta, mirando todo, sintiendo nada. Entumecimiento donde debería haber alegría, vacío donde debería haber alivio. La guerra había terminado, pero algo dentro de mí no había terminado, algo que tal vez nunca terminaría. Truls y yo intentamos volver a alguna forma de vida normal. Trabajos regulares, rutinas, reconstrucción. Pero era extraño y artificial. El mundo había seguido. Otra gente había vivido la guerra de formas diferentes. Habían sufrido, sí, habían sobrevivido cosas terribles, pero no lo que nosotras habíamos hecho, y no podíamos hablar de ello. El trabajo que habíamos hecho permanecía clasificado, secreto. Oficialmente nunca había pasado, así que cargábamos con todo solas, sin poder procesar, sin poder explicar por qué éramos diferentes, por qué no podíamos simplemente ser felices de que la guerra hubiera terminado. Años pasaron, décadas. Eventualmente algunos archivos fueron desclasificados. Algunas historias se contaron. La resistencia holandesa fue reconocida más públicamente, y la gente nos preguntaba cómo nos sentíamos, cómo era haber matado a tanta gente, haber sido tan jóvenes, haber usado nuestra feminidad como arma. No tenía respuestas que los satisficieran. ¿Cómo me sentía? No lo sé. Complicado, vacía a veces, orgullosa ocasionalmente, culpable en momentos, justificada en otros, todo al mismo tiempo, ninguno completamente, todos parcialmente. Hice lo que pensé que tenía que hacer, en circunstancias imposibles, a una edad en que no debería haber tenido que tomar esas decisiones, pero las tomé, y viví con las consecuencias. ¿Me arrepiento? Esa pregunta asume algo simple cuando todo era complicado. Desearía que nunca hubiera sido necesario. Desearía que hubiera habido otra forma. Desearía haber podido ser solo una niña normal, con preocupaciones normales. Pero dadas las circunstancias reales, las opciones reales, la necesidad real, haría lo mismo de nuevo, porque si no lo hubiéramos hecho nosotras, ¿quién? ¿Cómo? Guardé mi primera bicicleta durante décadas. La azul, la descascarada, la que usé en las primeras operaciones. No podía deshacerme de ella aunque sabía que debería. La miraba a veces en el garaje, cubierta de polvo, oxidándose, las ruedas desinfladas, y recordaba todo lo que había hecho posible. Las vidas salvadas por la información que transporté, los sabotajes exitosos, los objetivos eliminados que habrían matado a más gente si hubieran seguido vivos, pero también los rostros, los hombres que llevé hacia su muerte, los sonidos, los silencios después, todo mezclado junto de formas que nunca podría separar completamente, bueno y terrible, necesario e imperdonable, justificado y horrible, todo verdad al mismo tiempo. Truls murió en 2016, 92 años. Una vida larga considerando todo. Yo la seguí en 2018, 92 también. ¿Suficiente tiempo? Más que suficiente.
pero en algunos sentidos dejé de vivir realmente mucho antes. A los 14, a los 15, en algún bosque, en algún lugar de Holanda, ocupada cuando algo dentro de mí murió para que pudiera hacer lo que necesitaba hacer. La parte que era inocente, que veía el mundo simplemente, que podía ser solo una niña. Esa parte nunca regresó, ni cuando la guerra terminó, ni décadas después cuando era anciana mirando hacia atrás. Se fue, sacrificada, necesaria tal vez, pero perdida permanentemente. A veces, ya vieja, veía niñas en bicicletas, pedaleando a la escuela, a casa de amigas, a cualquier lugar, libres, inocentes, sin cargar nada más pesado que mochilas escolares. Y me preguntaba cómo habría sido haber tenido esa vida, haber sido esa niña. Pero no fui esa niña, fui otra cosa. Tuve que ser otra cosa. Fui la chica que convirtió una bicicleta en un arma, que usó su sonrisa para atraer, que aprendió a matar antes de aprender a besar, que creció demasiado rápido de formas que nunca se pueden deshacer. No soy heroína, no me siento como heroína. Las heroínas hacen cosas valientes y luego vuelven sin cambios. Yo volví diferente cada vez, menos completa, menos entera, pero tampoco soy víctima. Elegí, tanto como alguien de 14 años puede elegir. Dije que sí sabiendo parcialmente el costo. Soy solo alguien que hizo lo que hizo, en una guerra, a una edad imposible, con una bicicleta azul descascarada que crujía cuando pedaleabas, pero que siempre me llevó a donde necesitaba ir. Y ahora está terminado. Ha estado terminado por décadas, por toda una vida. Pero la bicicleta permanece, no físicamente. Esa se oxidó hace mucho tiempo, pero en mi mente, cuando cierro los ojos, cuando trato de dormir incluso ahora al final, todavía la siento. Bajo mis manos, el metal frío, la pintura descascarada, el sonido de las ruedas en caminos de tierra, pedaleando despacio, demasiado despacio para ser sospechoso, acercándome, alejándome, una y otra vez, hasta que dejé de ser niña completamente,